Seguro que todos tenemos esta imagen en la cabeza. La Torre de Babel, tal y como se la imaginó el pintor Bruegel. Una mole caótica. El monumento definitivo a la soberbia humana que fue castigada por un dios furioso. Pero, ¿y si te dijera que esta imagen tan famosa es en realidad una fantasía? ¿Que la verdadera torre no se parecía en nada a esto? Su objetivo no era solo tocar el cielo, sino activar un código secreto que conectaba a la humanidad con un poder casi divino. La historia que nos contaron es solo la punta del iceberg. Bajo las arenas del actual Irak, los arqueólogos encontraron los restos de una estructura real, un zigurat llamado Etemenanki. Hoy, la mayoría de historiadores creen que esta es la construcción que inspiró el mito de la Torre de Babel. Así que hoy no solo vamos a explorar sus ruinas, vamos a intentar descifrar el código que se esconde entre sus ladrillos. Un código que une su increíble ingeniería con una extraña profecía sobre el lenguaje, el poder y el destino de la humanidad. Prepárate, porque la verdad es mucho más compleja y misteriosa de lo que nos contaron. El relato de la Torre de Babel, que ocupa apenas 9 versículos en el libro del Génesis, ha dejado una huella imborrable en nuestra cultura. Es la historia por excelencia de la ambición sin límites y su castigo divino. Una humanidad unida que hablaba un solo idioma y que decide construir una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo para hacerse un nombre y no terminar esparcida por el mundo. La respuesta de Dios fue confundir su idioma para que dejaran de entenderse, dispersándolos por el planeta y frenando la construcción. Casi todos vemos esta historia como una fábula, una metáfora sobre los peligros del orgullo. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si el relato bíblico fuera el eco distorsionado de un proyecto real, un plan tecnológico y espiritual tan avanzado para su época, que fue visto como una amenaza para el orden cósmico? Hoy vamos a separar el mito de la arqueología. Vamos a viajar al pasado para descubrir la verdadera identidad de la torre y veremos que, más que un simple edificio, pudo ser una especie de máquina cósmica. Descifraremos el verdadero significado de la confusión de lenguas, una profecía que esconde una advertencia que resuena con fuerza en nuestra era tecnológica. Agárrate, que desvelamos el secreto de Babel. Para entender el código, primero hay que recordar la historia oficial, la que todos conocemos. Génesis, capítulo 11. La escena ocurre después del gran diluvio. La humanidad, que desciende de Noé, es como una gran familia, con una sola cultura y, lo más importante, una sola lengua y unas mismas palabras. Viajando desde el este, llegan a una llanura en la tierra de Sinar, la antigua Mesopotamia, y deciden quedarse allí. Y entonces surge la idea que lo cambiaría todo. Se dijeron, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Usaron ladrillo en vez de piedra y asfalto para unirlo. Su objetivo era doble: levantar una ciudad para vivir juntos y una torre que tocara el cielo. La razón que dieron fue hacernos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí hay una clave que solemos pasar por alto. No solo querían llegar al cielo, querían evitar ser dispersados. Buscaban crear un centro de poder, un punto de referencia fijo para su civilización unificada. Pero este gesto de unidad y ambición fue visto desde los cielos como una rebelión. El texto dice que Dios bajó a ver la ciudad y la torre, y su conclusión fue preocupante. He aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora. La solución divina fue drástica. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El resultado fue el caos. La comunicación se rompió, el proyecto se paró y la humanidad fue esparcida por el mundo. Y a ese lugar se le llamó Babel, porque allí, según la Biblia, confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. La palabra hebrea para confundir es Balal, un eco que le daría nombre a la ciudad para siempre. Durante siglos, esa fue toda la historia que tuvimos. Un relato potente, pero sin un ancla en el mundo real. Una leyenda.
Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un cuento con moraleja o el recuerdo de un evento histórico real? Aquí es donde la arqueología entra en escena y la historia da un giro total. A finales del siglo XIX, mientras el mundo alucinaba con la revolución industrial, arqueólogos europeos se obsesionaron con desenterrar las maravillas de Mesopotamia. Uno de ellos era el alemán Robert Koldewey, que lideró una excavación gigantesca en la antigua Babilonia entre 1899 y 1917. En 1913, entre las ruinas de la legendaria ciudad, su equipo hizo un descubrimiento que cambió nuestra forma de ver el mito de Babel. Encontraron los cimientos de una estructura colosal. No era una torre redonda, sino la base cuadrada de un zigurat, una pirámide escalonada típica de Mesopotamia. Los textos antiguos encontrados en la zona no dejaban dudas sobre su nombre, Etemenanki, que significa Templo de la Fundación del Cielo y la Tierra. De repente, la Torre de Babel tenía un candidato real. Aunque sea una hipótesis académica, la mayoría coincide en que el Etemenanki es la inspiración bíblica. Las dimensiones de esta estructura son para quedarse boquiabierto. Era una base cuadrada de unos 91 metros de lado. Heródoto y algunas tablillas hablaban de 90 metros de altura, pero análisis recientes sugieren que su altura real rondaría los 60 metros. Aún así, sería como un edificio de 20 pisos. Una auténtica proeza de ingeniería para la época. Y los materiales encajaban increíblemente con el Génesis. Se habla de ladrillo y asfalto, y el Etemenanki usaba ladrillos cocidos unidos con betún. Sabemos que fue una estructura muy antigua, dañada y reconstruida varias veces a lo largo de los siglos. La reconstrucción más famosa fue la que ordenó el rey Nabucodonosor II en el siglo VI a.C., el mismo que conquistó Jerusalén. Es probable que los exiliados judíos vieran con asombro y puede que con miedo esta imponente estructura pagana y su recuerdo se filtrara en la Biblia. La torre existió, pero si no era para desafiar a Dios, ¿para qué servía? La respuesta está en el primer nivel de su código oculto. Para los babilonios, el Etemenanki no era un simple edificio. Era el universo en miniatura, un eje que conectaba la tierra con los dioses. No querían subir al cielo, querían traer el cielo a la tierra. Aquí, la función de la torre es mucho más interesante que el mito. Gracias a la tablilla del Eságil, se cree que el Etemenanki tenía 7 pisos o terrazas. Este número no es casual. El 7 era sagrado. Cada nivel representaba uno de los 7 cuerpos celestes: la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Cada uno era la manifestación de un dios. Se dice que cada terraza estaba pintada de un color asociado a su planeta dios. Esto creaba un arco iris de poder hacia el cielo, aunque es una idea sugerente, sin pruebas arqueológicas directas para este zigurat concreto. La orientación de la torre también era clave. Sus esquinas apuntaban a los puntos cardinales, convirtiéndola en un marcador del cosmos. Era un reloj estelar que permitía a los sacerdotes astrónomos seguir el movimiento de las estrellas y predecir solsticios y eclipses. La astronomía babilónica era increíblemente avanzada. El Etemenanki era el centro neurálgico para su visión del mundo. En la cima había un templo para Marduk. Los textos no hablan de un palacio, sino de una sala de recepción. La propia palabra Babilonia no significa confusión, sino puerta de Dios. Creían que Marduk bajaba de los cielos para comunicarse. La torre era un portal. La idea de un helipuerto cósmico capta bien la intención. Era un punto de conexión con lo divino. Entonces, si era un portal para entender el universo, ¿por qué la Biblia lo cuenta como una catástrofe? ¿Por qué convertir la puerta de los dioses en un símbolo de confusión? ¿Qué fue lo que realmente se confundió en Babel? La respuesta nos lleva al segundo nivel del código, uno que tiene que ver con el poder del lenguaje. La cosa se pone todavía más interesante cuando vemos las propias inscripciones de los reyes de Babilonia. Una tablilla de la época de Nabucodonosor II, que habla de la reconstrucción del Etemenanki, presume de haber movilizado a pueblos de todo el mundo. Pensemos en esto.
El propio constructor de la torre se enorgullece de haber juntado a gente de un montón de lugares y culturas para su proyecto. Esto implica que había una mezcla de lenguas. Es justo lo contrario a la historia de la Biblia. Para los babilonios, reunir a gente de todas las lenguas para construir su torre era un símbolo de poder. Para los escribas hebreos que veían esto como exiliados, la misma escena pudo parecerles un caos, una mezcla antinatural de pueblos, la misma realidad, dos puntos de vista totalmente opuestos. Y aquí, el doble significado de Babel explota. Para sus constructores, era Bab-Ili, la puerta de Dios. Para sus críticos, por cómo sonaba, se convirtió en Balal, confusión. Pero algunas tradiciones místicas van más allá. Sugieren que la confusión no fue solo de idiomas, sino una fractura en el espíritu humano. La primera humanidad compartía una especie de conciencia única, un lenguaje casi telepático o una conexión directa con la vibración del universo. En ese contexto, la Torre de Babel sería un intento de usar esa tecnología espiritual para fines propios. Según tradiciones posteriores, el líder de esta rebelión fue el rey Nimrod. Aunque Génesis lo presenta como un fundador de ciudades, leyendas posteriores lo pusieron al frente del proyecto por su nombre: rebelarse. La construcción de la torre habría sido un intento de manipular las energías del cosmos para asegurar su propio poder. Y la confusión de lenguas sería el castigo. Dios desenchufa a la humanidad de esa conciencia colectiva. Perdimos la capacidad de entendernos a un nivel profundo y nos quedamos con la ambigüedad y los malentendidos de las palabras. Como todos los grandes imperios, Babilonia también tuvo su fin. El Etemenanki fue dañado, abandonado y cayó en la ruina. Cuando Alejandro Magno conquistó la ciudad en el 331 a.C., se encontró el Sigurat en un estado lamentable. Según cuentan los historiadores clásicos, quedó tan impresionado que ordenó limpiar los escombros para reconstruirlo. La historia cuenta que la tarea era tan descomunal que habría llevado a 10.000 hombres 2 meses solo para despejar la zona. Pero Alejandro murió antes de poder cumplir su sueño, y la torre fue abandonada para siempre. Sus ladrillos fueron saqueados durante siglos, hasta que volvió a hundirse en la tierra. Pero la historia de Babel no acaba con sus ruinas. Su caída se convirtió en una profecía, una advertencia que viaja en el tiempo, y que hoy, en pleno siglo XXI, es más relevante que nunca. La profecía final de Babel no va de un Dios celoso que castiga a la gente por construir alto. Es una metáfora sobre el poder, el conocimiento y la unidad. La confusión de lenguas puede ser esa fragmentación que siempre llega cuando el poder se concentra demasiado. Es el ciclo de los imperios. Se levantan con un objetivo común y se desmoronan por su propia complejidad, corrupción y divisiones. Pensemos en nuestra época. Estamos construyendo nuestras propias torres de Babel. Internet es una de ellas. Prometía conectarnos a todos, pero a menudo es un griterío de desinformación, polarización y tribus digitales que no se entienden entre sí. Hablamos el mismo lenguaje binario, pero nunca hemos estado más divididos. La inteligencia artificial es nuestra nueva torre. Con ella queremos tocar el cielo del conocimiento, descifrar los secretos del universo y quizá hasta vencer a la muerte. Queremos hacernos un nombre como creadores de una nueva conciencia. ¿Y si lo conseguimos? ¿Nos unirá o creará un caos que ni siquiera podemos imaginar? Hay incluso interpretaciones más polémicas, como las de Mauro Biglino, que sugieren que los Elohim no eran un dios, sino seres de carne y hueso. Vieron el avance tecnológico como una amenaza. La división no fue un castigo, sino una estrategia para mantenernos bajo control. Da igual si lo vemos como una parábola, un hecho histórico deformado o el recuerdo de otra cosa. El mensaje es el mismo: la búsqueda de poder sin sabiduría y la unidad sin un propósito más profundo solo llevan a la desintegración. Al final de nuestro viaje, volvemos a la imagen de Bruegel. Quizás el pintor, después de todo, captó una verdad más profunda. No la arquitectónica, sino la espiritual. La Torre de Babel ya no es un simple mito sobre el orgullo. Es la historia de una estructura que probablemente existió. El Etemenanki, el templo de la fundación del cielo y la tierra.
Una maravilla de la ingeniería. Es la historia de una guerra de significados, donde la puerta de Dios se convirtió en confusión. Y es la historia de la posible pérdida de una conciencia unificada, de un lenguaje primordial, que todavía echamos de menos cuando somos incapaces de entendernos. El código oculto de Babel tiene muchas capas. Está en sus ladrillos, en su alineación con las estrellas, en su doble nombre y sobre todo en la advertencia que proyecta sobre nuestro futuro. La humanidad nunca ha dejado de construir la torre. Cada avance, cada red global, cada sueño de ir más allá, es un ladrillo más en esa estructura eterna. La pregunta que Babel nos deja no es si debemos dejar de construir, sino cómo hacerlo sin que nuestra propia ambición nos lleve a una nueva y definitiva confusión. La respuesta, a lo mejor, no está en mirar hacia las estrellas que queremos alcanzar, sino en mirarnos a los ojos, tratando, de una vez por todas, de volver a hablar el mismo idioma. ¿Y tú qué crees? ¿La Torre de Babel fue un acto de soberbia o una búsqueda de conocimiento? ¿Estamos construyendo nuestra propia torre con la tecnología actual? Déjame tu opinión en los comentarios, de manera que podamos intercambiar ideas sobre un tema tan interesante como el que acabamos de tratar. Si este viaje por los misterios de la historia bíblica te ha gustado, no te olvides de dejarnos un me gusta, suscribirte y estar atento para no perderte nuestra próxima investigación sobre misterios y profecías. Nuestra próxima cita será en el siguiente misterio.